Bueno amigos, voy a grabar un vídeo aquí en este lugar tan agradable, en este parque, para compensar un poco que el tema no es agradable. Voy a hablar de las mentes violentas y voy a explicar unas cosas que quizá a algunas personas les sorprendan, pero yo creo que es necesario explicarlo, porque hay muchos malentendidos y creencias erróneas que además pueden ser peligrosas para la gente normal, pacífica. Primero, dos cosas. Afortunadamente, la mayoría de personas no solemos encontrarnos o nos encontramos una o dos veces en la vida con el tipo de persona violenta de la que voy a hablar. O sea, no solemos encontrárnoslas o estar en situaciones difíciles con ellos. Para hablar de este tema, lo ideal sería que hablara una persona que es así. Una persona que es ultra violenta, brutal, criminal. O que ha pasado mucho tiempo, muchas horas, días, meses y años con esta gente. No es mi caso, pero al menos sí que he conocido varios casos, he pasado tiempo con ellos y he estado en un par de situaciones terribles que no lo he explicado nunca a nadie ni lo haré. Pues conozco un poco cómo son y además me he preocupado de observar. Pues voy a intentar explicar esto porque a lo mejor da una perspectiva más amplia que mucha gente no ha pensado. O sea, igual a alguien le sirve. Tener a estas personas violentas cerca es algo que no se olvida nunca. Y haber tenido algunos encuentros de naturaleza poco amistosa con alguno de ellos es una experiencia tan terrible, tan terrorífica, que es inolvidable. Esa sensación no se olvida nunca, deja una huella. Y como hace muchos años tuve la ocasión de pasar algún tiempo con alguno de ellos, pues entendí algunas cosas, sobre todo analizándolo a posteriori, años después. En aquel momento comprendí varias cosas por pura necesidad, ¿no? Aprendí a ser cauteloso, a pesar de que no los entendía bien, yo no sabía realmente qué personas eran, sí que aprendí a ser prudente. Y sí que pude, con el paso del tiempo, aprender a ver cuáles son sus capacidades, sus habilidades. Y saber que son personas mucho más primitivas de lo que podría parecer y con muy pocos frenos. O sea, hay personas que son agresivas, hay muchísimas personas que son agresivas y digamos que tienen mecha corta, ¿no? Enseguida saltan. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de gente mucho peor, que son, afortunadamente son muy pocos, pero están entre nosotros. Y son personas también que, por razones que explicaré después, apenas sienten empatía, ni hay límites en su mente sobre lo que pueden o no hacer. Por eso he dicho al principio que afortunadamente la mayoría de gente no nos encontramos con esta gente de forma íntima en nuestra vida. La mayoría de gente ni siquiera una sola vez. Hay un porcentaje de población que se los puede encontrar una o dos veces. Mala suerte, muy mala suerte. Pero están. Y por otro lado, desafortunadamente, la mayoría de personas, e incluyo a los que creen que tienen algún tipo de formación, ya sean las fuerzas del orden o la policía, o personas que han hecho cursos de defensa personal o que practican artes marciales o artes marciales mixtas o deportes de combate. Incluyendo todos estos, la mayoría no pueden hacer frente a estos sujetos violentos, estas mentes violentas. Primero quiero dejar una cosa clara sobre la violencia. La violencia, lo he dicho en otro vídeo, es una herramienta. Una herramienta que se viene utilizando desde el principio de los tiempos y siempre va a estar ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la mayoría de gente pacífica, decente,
gente normal, hay una especie de problema moral, un dilema ético. O sea, nos enseñan que llegar a la violencia es lo último, o sea, que siempre hay que evitar la violencia, que siempre hay que intentar resolver las cosas de otra forma más pacífica, más civilizada, con diálogo, con comprensión, etc. Y que si no, pues hay que llamar a la policía, ¿no? O sea, la violencia está mal vista. Pero para las personas más violentas que pueblan este mundo, la violencia no es vista de la misma forma, sino que es vista como algo útil que resuelve problemas, una herramienta y que además te da ventajas y que incluso puede llegar a ser gratificante. Y en mi experiencia hay dos tipos de sujetos violentos. Los dos pueden ser muy peligrosos, pero por distintas razones o por distintos caminos. Uno, yo le llamo el fanfarrón, el matón, el explosivo. Es una persona que ya la forma de actuar en su vida cotidiana ya es agresivo. Y cuando llega la violencia física contra otra persona es simplemente una extensión de su forma de actuar normal. Entonces estos son, para mí, aparte de que son muy desagradables y es fácil verlos, los puedes ver venir, de esos dos tipos, quizá es el menos peligroso, aun siendo peligroso. Porque después hay otro tipo que para mí es el peor, que es un tipo de mente violenta más oculta, que es como una bomba de relojería. A veces da la apariencia de una persona tranquila y a veces explotan de forma súbita, pero muy fría, muy calculada y muy cruel y muy brutal. Y aquí no estoy hablando de la violencia social, la violencia cotidiana típica que ocurre, por ejemplo, en el patio de la escuela, en una pelea de bar, en una pelea por una discusión de tráfico, etc. Ese tipo de violencia social no suele ser perpetrada por este tipo de sujetos tan violentos y letales, aunque nunca sabes qué tienes enfrente y nunca sabes cómo va a acabar la violencia. O sea, las peleas comunes cuando la gente sale de noche, etcétera, suelen acabar en puñetazos y alguien se ha roto la nariz y no sé qué, no sé cuánto, en fin. Pero nunca se sabe cómo puede acabar, ni quién tienes enfrente o quiénes tienes enfrente. Por eso quiero hablar en este vídeo de estas mentes violentas, ¿no? Porque la mayoría de esas peleas acaban así y no pasa nada grave, a no ser que sea accidental. Típicamente que alguien le da un puñetazo a otro, el otro se pega con la cabeza en el suelo y pasa algo grave, ¿no? Pero siempre está el potencial de degenerar, porque aquí sí que a veces nos encontramos con ese primer tipo de mentes violentas explosivas, esa gente desagradable, pendenciera. Y digamos que siempre hay que evitar llegar a ese punto. Pero voy a centrarme más en esa mente violenta que es capaz de una violencia extrema de forma totalmente fría. Cuando hablo de mentes violentas me refiero a una persona que es un depredador, que normalmente ya es un criminal, es una persona que la violencia la lleva ejerciendo durante años, incluso algunos la han sufrido ya desde pequeños, están más que acostumbrados a la violencia, son profesionales de la violencia. Y cuidado, esto que voy a decir os va a sorprender, pero no todos son psicópatas, ¿no? Incluso entre algunos de ellos no podríamos hablar de que son buenas personas, pero tampoco son tan malas, algunos. Aunque todos estarían dentro de esta categoría de trastorno antisocial de la personalidad. Tienen un largo historial de violencia, muchos tienen ya una vida criminal, son personas que están desensibilizadas, acondicionadas al estrés de la violencia y están endurecidas hasta un límite que la gente normal no entiende. Voy a ir resumiendo un poco lo que he dicho hasta ahora. Hay un tipo de persona violenta que es el fanfarrón, el bully, el matón. Muchos de ellos están en bandas y tal, que pueden ser violentos
por muchas razones, por estatus, por placer, etc. Y suelen ser muy desagradables. Muchas veces su violencia es reactiva, ¿no? O sea, todo lo ofenden, todo lo sienten como un desafío, una ofensa, ¿no? Y normalmente lo usan por eso, por placer, por dominación, para conseguir cosas, para intimidar a los demás, y suelen reaccionar a sangre caliente. O sea, es como un cortocircuito mental. Ellos piensan que tienen que utilizar la violencia y ¡pum!, se lanzan sin pensar. Pero para mí todavía hay un tipo de mente violenta. Yo he conocido, voy a explicar 3 casos, ¿no?, después, que es todavía es tan letal como el anterior, pero mucho más difícil de ver y de parar. Es esa mente violenta fría, que es capaz de una violencia súbita, inesperada, es capaz de actuar con eficiencia en la violencia, de forma letal. No reacciona a lo loco. Y que es como una bomba de relojería, puede estallar y tú no lo sabes. No tiene la apariencia de que pueda estallar. Y es mucho más discreto que el anterior. No muestra sus capacidades. Esta mañana, cuando venía hacia el parque, estaba preparando un poco el guión de lo que iba a hablar, estuve recordando a 3 personas que podían encuadrarse en este tipo de mentes violentas que conocí hace muchos años. Te voy a explicar estas 3 anécdotas. Primero, voy a hablar de un hombre. Cuando yo lo conocí yo tendría 20 años. En aquella época yo pasaba mucho tiempo con un par de conocidos en un bar, en realidad en varios bares, pero había uno que íbamos casi 4 o 5 veces a la semana. Tengo que decir que yo iba allí, no tenía otra cosa mejor que hacer y sabía que allí había siempre alguien que me iba a invitar a una cerveza, aunque no tuviera dinero. Entonces, como suele pasar, te familiarizas con el personal asiduo a ese local, ¿no? Y entre ellos había un hombre de mediana edad. Yo supongo que tendría sobre unos entre 50 y 60 años. Nunca hablaba mucho, siempre estaba leyendo algún diario, la prensa, ¿no? Era bastante callado, muy serio. Eso sí, saludaba, si le saludabas, te decía hola. Pocas veces abría la boca y cuando abría la boca normalmente la gente estaba de acuerdo con él. O sea, no solía discutir con la gente. Pero un día como otro cualquiera, otro tipo que vino allí al bar, y no recuerdo exactamente los detalles, le rebatió, discutió o intentó dejarlo en evidencia o en ridículo sobre algún tipo de opinión, algo sin importancia. Pasó un rato, el tipo salió a la calle y el protagonista, este hombre asiduo, salió detrás de una forma totalmente tranquila, abrió una bolsa que él siempre llevaba, que yo nunca supe que llevaba, sacó un cuchillo y se lo clavó un par de veces. O sea, así se zanjó la discusión. Lo sorprendente es la sangre fría con que lo hizo y cómo reaccionó después, como si fuera una cosa totalmente lógica, sin ningún tipo de alteración emocional. Cosa que yo en aquella época, que era muy inocente, interpreté como que no estaba bien de la cabeza. Naturalmente que estaba bien de la cabeza. Solo que nosotros, y esto es de lo que estoy hablando hoy, no sabemos a quién nos enfrentamos, no conocemos el interior de una persona, no sabemos su historia, no sabemos si esta persona había tenido un aprendizaje en la vida en el cual la violencia era algo tan común que podría ejercerla de forma totalmente casual, como fue el caso. Otra persona que conocí, esto fue en una época entre 19, 20, 21, 22, 23, en la que yo iba a muchos conciertos de rock, heavy metal, punk rock, hardcore y todo, en fin, todo tipo de música agresiva de rock, ¿no? Que sigue siendo mi pasión y
Naturalmente la mayoría de gente que va ahí es buena gente, ¿no? Pero necesitan un escape, ¿no? De no oír música ruidosa y agresiva. Sacar un poco ese estrés de la vida. Y a base de ir a conciertos, pues conoces un poco a la escena, la fauna, que siempre suele ir, ¿no? Entonces yo conocí a un chico que también le gustaba este tipo de música. No era un tipo físicamente alto ni fuerte. Era fuerte, pero era un chico joven también, quizá 3 o 4 años mayor que yo. Hice cierta amistad porque, como era un poco solitario, a veces, pues, no sé, me encontré con él y le invité a una cerveza y él, porque yo le invitaba a la cerveza, pues a veces hablábamos, ¿no? Pero siempre tuve la impresión de que era otra bomba de relojería. Era un tipo que hablaba poco y tenía una habilidad extraordinaria para provocar peleas. Parecía que le encantaba pelearse a puñetazos. Y 2, para intimidar a la gente. Yo, por ejemplo, recuerdo ir de camino a un concierto, encontrarme a él por la calle, íbamos como haciendo una procesión. Por las pintas que llevábamos, mucha gente tenía miedo en aquella época. Él llevaba el pelo largo como yo, algunos tatuajes y tal. En una época que no era tan común, estoy hablando de los 90, ¿no? Principios. Y recuerdo un día ir a un concierto y pasar por el medio de la calle y los coches estaban parados en el semáforo y había un coche con una familia, con un hombre, la mujer e hijos, y él simplemente, por hacer una broma, metió la cabeza por la ventanilla y le gritó al padre de familia. Pude ver el terror y cómo arrancaban el coche y salían pitando con el semáforo rojo. Ese tipo de actitudes en él eran normales. Sobre todo, el problema era cuando bebía, porque él podía llevar una vida más o menos normal. Eso sí, era un tipo que daba miedo, la verdad. O sea, te daba la impresión de que no te podías fiar de él, por mucho que hablaras con él. Y te daba la impresión de que la violencia le gustaba mucho. Estaba acostumbrado y además lo decía. Decía, a mí me puedo enfrentar a cualquiera, incluso a 2 o 3. Más de 3, a lo mejor habría algún problema. Intento explicarlo para que entendáis lo que quiero explicar, lo que quiero decir. Seguro que a muchos de vosotros conocéis a gente así. Cada uno de estos 3 casos que os explico tienen sus características sutiles, sus diferencias. El tercer caso es más curioso. Cuando yo salí de la parte de que hice del servicio militar, cuando tenía 18 años, poco después cumplí 19, y en la oficina de empleo público me encontraron un trabajo. Y la verdad es que no estaba mal. Era una empresa que trabajaba para correos y el trabajo era muy monótono, pero para mí, que me gusta la rutina, era bueno. Era simplemente clasificar el correo postal y de vez en cuando llevar el correo en unas bolsas, en una furgoneta a unos depósitos de correos. Era de este tipo, clasificar cosas, documentos y cartas y recibos. Pero el día que yo entré con otro chico, éramos los 2 nuevos. Yo tenía 19, él 16. E hicimos amistad por la camaradería de que llegas el primer día y quizá hay nervios y tienes a alguien con quien hablar. Y a los 2 nos gustaba la música rock también. Entonces, y teníamos esta fantasía de ser el rebelde, ¿no? Entonces nuestra costumbre era quedar en un bar antes de la jornada laboral. Empezábamos a las 4 de la tarde hasta las 8, era media jornada. Entonces entramos en ese bar y nos tomábamos varias cervezas, de tal forma que ya llegábamos al puesto de trabajo un poco motivados, por decir de alguna forma. Aunque él tenía 3 años menos que yo y físicamente era como yo, incluso un poco más bajo. Yo tengo una altura más o menos normal o incluso un poco más de la media en aquella época, pero él era un poco más bajo y también era delgado como yo. O sea que físicamente no imponía nada. Pero era una persona tremendamente follonera, o sea, se le ocurrían todo tipo de gamberradas. Pronto nos hicimos famosos entre el personal que estaba trabajando, porque siempre estábamos haciendo el idiota. Yo tenía que clasificar las cartas, él venía y me tiraba una a distancia, yo le tiraba otra,
decíamos tonterías todo el rato, si había alguna chica que estaba buena, que era guapa, le decíamos alguna cosa. En vista de nuestro comportamiento, el encargado, el capataz de la zona, nos quiso dar otro tipo de faena, sacarnos de allí, porque quizá éramos una mala influencia para otros chicos. Entonces lo que nos hacían era enviarnos a otra sede, a otra sucursal en la ciudad, nos pagaban el viaje en metro. Nosotros preferíamos no pagar en el metro, colarnos, saltar el torno y guardarnos ese dinero que nos daban para el viaje y hacer una parada en algún bar o comprar en alguna tienda una botella de vino, de cava o etcétera. O sea que si el trayecto hacia el otro puesto de trabajo llevaba media hora, nos presentábamos 2 horas más tarde. Ya faltaba poco para irnos a casa. Ya es un poco triste lo que estoy explicando, ¿eh? Es terrible. No es una cosa para estar orgulloso. Pero es lo que hacían unos chicos inadaptados. Pero la diferencia es que yo era una persona inadaptada, con esa fantasía de rebeldía. En cambio él, recuerdo que me explicaba que su padre era director de un banco, curiosamente. Era otra especie de persona, él sí que era un psicópata. ¿Y cómo podía verlo? Me di cuenta por el efecto que causaba en otras personas. Como os he dicho, no tenía un aspecto físico que causara temor. Además era un tipo que cuando quería era simpático, podía ser muy simpático y era muy gracioso. Le gustaba hacer chistes y la gente se reía mucho. Podía ser simpático, pero me di cuenta de que nunca rehuía un conflicto, al contrario, lo escalaba y que causaba un efecto de intimidación en gente que era mucho más fuerte, mucho mayor e incluso cuando eran superiores en número. Esto era realmente curioso, a mí me dejaba fascinado. Por ejemplo, un día salimos del trabajo, era ya de noche, era invierno, y se le ocurrió la brillante idea de ir a un cementerio cercano que ya estaba cerrado, pero delante de la zona del cementerio había un jardín. Entonces se le ocurrió la idea de golpear la puerta porque sabía que había un vigilante dentro, un policía. Aporrear la puerta y gritar y lanzar insultos. Y después esconderse entre los arbustos, los árboles del parque, que estaba delante. Al final el policía salió en la negrura de la noche, gritando, ¿quién anda ahí? O algo así. Mientras mi amigo se reía mucho, a mí la verdad es que me parecía una tontería y me sentía nervioso. Pensé que nos íbamos a meter en algún lío, pero él, sorprendentemente para mí, salió de detrás de los arbustos delante del policía, lo miró fijamente y le dijo, ¿qué ocurre? Dijo, no, ¿qué estáis haciendo? No sé qué, no recuerdo exactamente. Alguien está insultando, dando golpes, tirando piedras. Y él le dijo con todo el descaro, oiga, nosotros no somos. Ha sido un hombre que ha parado aquí con un traje y corbata, venía en un Cadillac. O sea, le contó una milonga, prácticamente se estaba riendo en su cara. Lo que me sorprendió a mí fue que el policía estaba muerto de miedo, estaba temblando. Este tipo de situaciones las viví varias veces. O sea, quiero que entendáis que este chico nunca lo volví a ver porque nos despidieron del trabajo el mismo día, que lo celebramos con una borrachera. No lo volví a ver nunca y estoy contento de no haberlo visto nunca. No creo que fuera buena influencia para mí. Solo tenía 16 años, pero era capaz de manipular e intimidar a adultos. O sea, este tipo, no sé qué aprendizaje tenía. En los casos anteriores y en muchas mentes violentas hay un aprendizaje brutal. O sea, han tenido una familia donde había maltrato, violencia o han vivido en un mundo criminal, etc. Se han movido con gente violenta. O sea, lo puedo entender, pero en este caso era distinto. Este era un psicópata puro. O sea, él tenía ya algo distinto en su mente. No sé si me explico, he usado estos ejemplos. La violencia física casi siempre se ve venir, siempre lo he dicho. La defensa personal es todo atención, evitación y saber por dónde tienes que ir y por dónde no y cuándo tienes que largarte, a tiempo.
Casi siempre, porque hay una minoría de depredadores violentos. El caso extremo son los asesinos en serie como Ted Bundy, ¿no? Que pueden parecer buena gente, saben ocultarse muy bien y cazan. Pero eso es un caso muy raro. Lo que sí que existe, y es un tipo de mente violenta que sabe cómo es, sabe el efecto que causa y sabe cómo acercarse a ti de forma disimulada, oculta. O sea, conocen el arte del disimulo para acercarse a su presa, para no despertar demasiadas sospechas, para lanzar un ataque inesperado, contundente y súbito y brutal. Debo decir una cosa, por una u otra razón, estas mentes violentas, esta minoría, que son lo peor de los criminales, porque la mayoría de delincuentes comunes no son así. Estos no suelen tener ningún tipo de apego ni de valores normales en la sociedad. Esto es muy importante que lo entendáis, porque nos cuesta entenderlos y por eso estamos indefensos contra ellos. No suelen tener una familia que pudiera servirles como figura de apego, que les hiciera pensarse las cosas antes de hacerlas. O sea, no tienen mucho que perder, no suelen tener una ética normal, ni apego. Han crecido, se han desarrollado en una cultura de la violencia, donde la violencia es una herramienta útil, resuelve los problemas, acaba con los enemigos, te puede dar buena reputación, en su mundo se glorifica la violencia. La violencia es vista como algo bueno. ¿Entendéis? Para la gente normal y común y corriente, la violencia es algo terrible, terrorífico, algo extremo, algo súper estresante, un episodio muy desagradable. Pero para esta gente la violencia es algo útil. Es una cosa que, como he dicho antes, proporciona control en su vida. En muchas de estas personas es quizá la única cosa en la que son buenos y lo saben. Porque estos sujetos, muchos de ellos han pasado ya por prisión, han apalizado a gente, han apuñalado, han violado, lo que sea. Y ellos han vivido en un ambiente donde también había gente alrededor como ellos. Han aprendido a sobrevivir, a saber jugar sus cartas y a saber cuándo hay que ejercer la violencia, a imponerse. Y además, ellos sienten el rechazo social que causan. Y la violencia les sirve como descarga de rabia. Y también saben que ellos son buenos. Nadie me puede superar en violencia, aunque me rechacen. ¿Me explico? La violencia para ellos es una forma de restaurar su autoestima, de tener prestigio, de castigar a la sociedad también. Tened en cuenta que muchos de ellos tienen todo un historial de desarrollo en la violencia. A lo mejor han sufrido palizas ya incluso en su niñez. Se han movido ya en el mundo criminal. Peleas son rutina para ellos. Muchos ya han atacado brutalmente a otra gente, han apuñalado a gente, han pasado por prisión, han matado. En fin, voy a resumir un poco el tipo de mente violenta de la que hablo en este vídeo de hoy. Estas personas son astutos, son listos, tienen el aprendizaje de la calle. Y de la calle me refiero de entre la peor chusma que podemos pensar. Y naturalmente estos siempre están preparados y van armados, porque simplemente saben cómo funcionan las cosas, ¿no? Suelen tener más autocontrol de lo que la gente cree. Y por ejemplo lo utilizan para ser mentirosos, son muy mentirosos. Por eso cuando algunos de estos los entrevistan, los psicólogos u otra gente en prisión, ellos te cuentan solo lo que quieren contar, ¿no? Pues podemos aprender algo de ellos, pero no mucho. O sea, nunca te van a decir la verdad si no les conviene. Es un mito que son así explosivos y reactivos. Hay personas violentas que son así, reactivas, a sangre caliente,
con poco autocontrol, con pocas habilidades sociales. Hay un tipo, pero hoy estoy hablando de otro tipo que es frío, que ha aprendido a base de la experiencia, a base de violencia, también sufriéndola ellos, ha aprendido a afrontarlo. Su fisiología incluso ya está acostumbrada a la violencia. Este tipo de mente violenta fría es una persona que oculta bastante sus capacidades para la violencia, porque sabe que es una ventaja, sabe que también hay enemigos alrededor y que no tienes que mostrar tus armas. Entonces, además de ello, son personas que están preparados mentalmente para la violencia. Esto es crucial, porque la mayoría de gente, por mucho que se prepare, haga cursos de defensa personal, tenga amigos con los que practica combate libre, etc., eso no tiene nada que ver. Ellos tendrán la preparación técnica, física incluso, pero no tienen la mente del violento. Ese marco mental es la diferencia. Y este tipo de personas viven en un estado perpetuo de vigilancia. O sea, ellos van escaneando el ambiente en búsqueda de desafíos, de amenazas, de riesgos, de oportunidades. Saben detectar las debilidades de las personas. Saben que cuando tienen que actuar, hay que actuar con decisión. Nunca tienen indecisión. Pueden ser viciosos, crueles, brutales, salvajes. El instinto asesino lo tienen intacto, en perfecto funcionamiento y bien entrenado, mientras que la mayoría de personas es algo que ya tenemos atrofiado. Son personas con mucha experiencia previa cometiendo actos violentos, violencia extrema, y también están condicionados, acostumbrados ante el miedo y el estrés. Comparado con una persona normal, es otro mundo, no lo podéis ni imaginar. Debido a ello son muy eficientes a la hora de usar la brutalidad y la violencia. Algunos de ellos incluso están muy bien preparados para ello. O sea, saben exactamente lo que hay que hacer y de la forma más expeditiva y más dañina. Estas personas no sienten compasión. No esperes piedad de ellos. Esto os va a sorprender, a mucha gente le va a sorprender, son muy conscientes de su poder de intimidación. Ellos saben el efecto que causan en la gente cuando hablan con ellos, cuando les miran, cuando se acercan. Lo saben muy bien. Por eso también saben algunos de ellos, los más fríos, los que saben ocultarse, los más peligrosos, saben que a veces hay que mantener un perfil bajo. En resumen, tienen la mentalidad de un depredador puro. Y para ellos la violencia es gratificante, tiene recompensas. Y no dudan en ejercerla, en cuándo hay que ejercerla, y cuando la ejercen tampoco dudan en cómo hay que hacerlo. Algunos de ellos, como he dicho antes, sienten el rechazo social, porque tienen esa energía que se puede detectar. Y además de ese rechazo social que ellos sienten, como he dicho antes, tienen todo un aprendizaje social en la violencia, de años. Por lo tanto, la violencia es el único método que ellos conocen de sentirse poderosos y que les funciona. Y lo saben muy bien. En fin, no sé si a alguien le puede servir esto. Por lo menos para no tener esas fantasías de que tú puedes moverte con todo el mundo y que no le tienes miedo a nadie. Eso no te ayuda en nada a nadie, ser así. Eso es ser idiota. Eso es ser ingenuo, idiota y no haber tenido estas experiencias. Porque yo sí que aprendí algunas cosas con mi limitada experiencia, pero seguramente más que mucha gente. Aprendí a ser cauto, prudente, observador, a moverme de forma que te pueden respetar y que no le faltes al respeto a nadie, o que nadie perciba lo que tú haces como una falta de respeto. También aprendí que estas personas tienen muy pocos frenos y que cuando las drogas y el alcohol están presentes, y ocurre a menudo,
esos frenos se sueltan y estas personas son capaces de cualquier cosa, totalmente desproporcionada para una persona normal. Y también aprendí que a veces hay que saber disculparse y a veces hay que saber enfrentarse y saber a qué te enfrentas, porque no es gratis. Yo, que soy una persona muy sensible y tímida y he sido siempre muy miedoso, aunque lo he reconocido hace poco tiempo. Aceptarse uno mismo y conocerse a sí mismo lleva tiempo. Me he dado cuenta de que yo también soy una persona valiente. Bueno, a pesar de todo esto, el haber pasado tiempo hace años con este tipo de personas y haber observado a otras, observar cómo actuaban, por ejemplo, cuando agredían a otras personas, me ha hecho tener un poco más de habilidad a la hora de afrontar la fisiología del miedo y el estrés. Esta sensación tan desagradable. Por lo menos saber reconocerla y saber qué es. Y poder hacer algo, tener la esperanza de actuar, de poder hacer algo. Y también me ha servido mucho para afinar el radar, la detección de esta gente, porque todos estos, incluso los más fríos, los que ocultan sus armas, ocultan su violencia, todos, si los has visto de cerca alguna vez, cosa que es desagradable, todos emiten una energía de violencia. Esa es una única cosa buena que tengo que decir. Y eso me ha ayudado mucho a leer a las personas. Y bueno, solo deciros eso, ¿no? Para resumir. Hay mentes violentas que son más burdas, se les ve venir, son pendencieros, son fanfarrones, se mueven por el ego. Pero hay otros mucho más violentos que se ocultan mucho más, se esconden más. Para ellos el ego no es importante. Para ellos es importante que ellos mismos saben que pueden matar a quien quieran fácilmente, si hace falta. Y nada, esto es lo que quería explicar. No sé si esto ayuda en algo a alguien a reducir el riesgo o a mejorar sus habilidades de evitación, de atención, etc. Pues ya me doy por satisfecho. Y sobre todo, para que la gente pueda entender que no podemos pensar que todo el mundo es como nosotros. Hay un porcentaje de la población, aunque sea pequeño, que tienen otra mente. Es la mente de un depredador, la mente de la violencia pura y dura. Y están entre nosotros. Y más vale pensar que siempre es mejor evitar los problemas y que nunca sabes quién hay detrás de esa persona que tienes enfrente. O sea, hay que ser observador.